para entender el panorama de hoy, para conocer todos mis derechos, para hablar de nuestros rollos. La CDH y Radio Universidad presentan Con Sentido Humano. Comenzamos. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta aquí en el programa Con Sentido Humano. Es el programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mi nombre es Dinora Gutiérrez y les damos la bienvenida una vez más a este espacio donde dialogamos con quienes en este momento tienen la lucha por la defensa de los derechos humanos, no solamente desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o desde las instituciones públicas, sino también desde las organizaciones de la sociedad civil. Y justo hoy nuestra invitada viene de una organización de la sociedad civil que está muy comprometida en la defensa de los derechos humanos, especialmente entre las infancias, la adolescencia, la juventud, pues en una convocatoria muy, muy sensible, sobre todo para que más personas se puedan unir. Es la Red de Cohesión Social y nos acompaña Marcela Calleros, quien es la directora del programa Por Ti Me Rifo. Bienvenida. Muchas gracias, Dinora. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco más acerca, primero, de Red de Cohesión Social y luego cómo derivan estos programas como este que diriges. Ok, mira, la Red de Cohesión y Participación Social es una organización de la sociedad civil que ya tiene constituida aproximadamente 14 años, desde el 2011 más o menos, y comenzó con diversos programas. Lo primero fue como programas de carácter comunitario, empezando a recuperar los espacios públicos en el punto más álgido de la violencia en aquellos entonces cuando pues era un narcoestado, por así decirlo, ¿no? La violencia del narcotráfico estaba en su pleno apogeo, la gente tenía miedo de salir, las personas estábamos prisioneras en nuestra propia casa. Entonces, Red de Cohesión, fundada por la directora ejecutiva Cecilia Olivares, tiene como finalidad recuperar los espacios públicos en las zonas de mayor incidencia delictiva, con programas comunitarios en donde empoderan a las personas de la propia comunidad para construir sus soluciones y comenzar a hacer pues esta cohesión social. Posteriormente evoluciona esta organización para hacer un poquito de prevención más focalizada. Comienza también a tratar estos perfiles de personas que ya han tenido un contacto con el reglamento de justicia cívica, que antes era el reglamento de bando y buen gobierno, las faltas administrativas, brindando atención psicológica con enfoque restaurativo a ellos y a sus familiares. Y para concluir en este programa, que es el Por Ti Me Rifo de prevención terciaria, que son las personas víctimas de algún tipo de violencia, y por otra parte el programa que le acabamos de cambiar de nombre, que es el programa Reinserción 360, que trabaja con personas con procesos penales en situación de privación de la libertad y en externamiento con medidas que no ameritan la prisión ni preventiva ni sancionadora. Y jóvenes, principalmente nos enfocamos en jóvenes de 12 a 29 años. En las personas víctimas sí tenemos un margen más amplio de atención, que es desde los 5 a los 70 aproximadamente, pero siguen siendo mayormente nuestro público atender jóvenes de 12 a 29 años. Sí, además es un sector muy sensible, con muchas necesidades, muchas dificultades, incluso para acceder a veces a pues atención de sus necesidades primarias, no sé, educación, salud, empleo, que es tan delicado. Y luego esta parte que hablas que me parece muy sensible y que me da la impresión de que desconocemos muchísimo más porque va cargado con muchos prejuicios sociales, el tema de la reinserción social, de la reincorporación pues a las áreas productivas, a la sociedad, una vez que se han cometido faltas. Incluso las personas jóvenes, los adolescentes, las adolescentes en conflicto con la ley, tienen a veces dificultades porque luego se les etiqueta, ¿no? Completamente. De hecho, pues mira, a mí me gusta mucho una frase que dice la trabajadora social, que es: trabajamos con personas, no con delitos, y en especial nosotros en esta etapa evolutiva, que bueno, nos invitan en varias ocasiones como a dar algún tipo de discurso, y yo siempre he dicho, es que no es una segunda oportunidad, no, la reinserción social en el caso de los adolescentes
hay veces que es su primera oportunidad. O sea, vienen de una vulneración de derechos sistémica desde la familia, desde que no tienen acceso a la educación, a la salud. O sea, hay cosas tan simples o derechos así tan vulnerados como el derecho, por ejemplo, a la salud mental, que nosotros tenemos adolescentes que pueden llegar a tener algún trastorno psiquiátrico y no caben en el psiquiátrico de adultos porque son de 18 años, pero tampoco en el de las infancias porque tienen más de 15 años. Y entonces este rango de 15 a los 18 años, que es el mayor grueso de la comisión de los delitos, o sea, justo en esa edad es donde más se cometen los delitos y no tenemos atención para ellos. Entonces, muchas de las veces, pues en realidad es la primera oportunidad. O sea, no hablamos de una reinserción, pues porque ya tuvo algún contacto con la ley penal, pero en realidad siempre estuvieron vulnerados sus derechos. Entonces nosotros, pues con esta visión de que son personas que vienen de una vulneración de derechos desde siempre, pues procuramos tratar de restituirles esos derechos con apoyos sociales, con terapia psicológica, con acompañamiento, con talleres familiares, inclusive pues la propia familia pueden llegar a venir de un círculo muy violento, de un entorno muy violento, o inclusive pueden no tener nada de redes de apoyo. Entonces, pues nosotros en especial con las juventudes y las adolescencias, pues pugnamos mucho por eso, por restituirles los derechos independientemente de la situación que tengan, si son víctimas de alguna violencia o que hayan ejercido alguna violencia o cometido algún delito. Como sabes, acá en la Comisión de Derechos Humanos siempre buscamos estas alianzas con las organizaciones de la sociedad civil, porque queda claro que la situación de atención a las violencias o en la defensa de los derechos humanos en materia de prevención, pues es muy, muy difícil que solamente el gobierno, las instituciones públicas, pues se hagan cargo. Aquí le toca a toda la sociedad. Me gusta mucho el nombre de Red de Cohesión Social y Participación, porque creo que nos toca a toda la sociedad hacer esta red de apoyo a la que te referías hace un momento, para sostener a las juventudes, a las adolescencias. Finalmente, las problemáticas no son asuntos solamente de las personas que son víctimas, sino pues es una cuestión sistémica, ¿no? Completamente. De hecho, pues las organizaciones estamos precisamente para colaborar con esta parte que el gobierno no puede tratar, inclusive la confianza que tienen las propias personas ciudadanas hacia las organizaciones de la sociedad civil permite mucho permear en estos tejidos sociales, en estas personas. O sea, no es lo mismo que yo diga, vengo de Fiscalía General del Estado, vengo al Tribunal Superior de Justicia, vengo a la Comisión, inclusive la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque la relacionamos pues con el sector gubernamental, vengo de una organización de la sociedad civil que está preocupada e interesada en tu situación en particular. También el tipo de trato que les damos muy personalizado. O sea, nosotros tanto focalizamos, y a veces, por ejemplo, este programa es tan reducido en usuarios que la atención es completamente un traje a la medida. Entonces, eso para todos es un ganar-ganar. Para la sociedad, para el gobierno, esta sinergia que se hace, en la participación que tenemos inclusive en espacios de incidencia de política pública, porque lo vemos pues diferente, ¿verdad? O sea, tratamos con lo más sensible de la persona, con su dolor, con sus vulneraciones, y entonces pues esto nos permite tener mucha voz en estos espacios y la apertura también del propio gobierno. Yo pues agradezco mucho a las autoridades del sistema penitenciario, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al DIF estatal, que nos canalizan a las personas y nos dejan a veces en atención pues lo más sentido que tienen ellos, ¿no? Que son personas o víctimas del delito o personas que están buscando una oportunidad de reinsertarse. Y en esos esfuerzos, ¿qué participación tiene el sector empresarial también en el tema, por ejemplo, de vinculación para los empleos? Completamente. De hecho, nuestros proyectos son financiados por fideicomisos empresariales. La parte de reinserción social está financiada por FICOSEC, y esta parte de víctimas está financiada por FECHAC,
que recordemos que son fideicomisos pues que se crean de una bolsa de impuestos de empresarios chihuahuenses y se asignan pues por conducto de sus consejos locales. Entonces, pues aquí estamos involucrados en realidad todos. Yo soy fiel testigo de la corresponsabilidad que existe entre sociedad civil, gobierno y el empresariado chihuahuense. ¿Dónde perciben ustedes el mayor desafío para la atención? ¿En qué sector de la población? ¿En qué edades? Los jóvenes, las personas jóvenes que entre 15... nosotros completamente, de hecho, pues casualmente, por ejemplo, esta parte de víctimas, pues justo hicimos algunos números del año pasado y vimos que eran mayormente jóvenes los que atendíamos, pero pues nosotros precisamente en Red de Cohesión tenemos otra organización hermana que es Paz y Convivencia. Ellos se tratan de infancias, pero nosotros nos enfocamos un poquito más a las juventudes porque creemos que son el sector más vulnerable. O sea, sí estamos convencidos de que en estas edades de los 12 en delante hay un rechazo natural, tal vez, por la etapa de la adolescencia, el rebelde, la manzana podrida, entonces, inclusive me toca ver en el trato propio de las autoridades, de las personas, de los propios papás, pues son rechazados. O sea, siempre hay esta barrerita de, híjole, el adolescente, la tos o la ovejita negra, la etiqueta. Entonces, se nos olvida cuando fuimos jóvenes y en realidad se nos olvida tanto que no hacemos programas especializados en esa etapa. Generalmente pues nos centramos mucho en la infancia y que nosotros también creemos que es de suma importancia la infancia porque pues por todo, ¿no? Por el desarrollo, por las habilidades emocionales que deben de tener las niñas y niños. Sin embargo, los adolescentes aún no han terminado ese proceso de desarrollo. Entonces, nos olvidamos también que ellos son todavía personas vulnerables, inclusive pues convergen muchas cosas en los adolescentes. La propia juventud es una condición de vulnerabilidad. Nos encontramos ahorita, por ejemplo, mucho los jóvenes que vienen de pueblos originarios. Eso es un fenómeno bien interesante que está pasando en el sistema penitenciario, que tenemos muchos jóvenes de pueblos originarios. Tenemos jóvenes que han sido abandonados, jóvenes con adicciones. Ahorita nosotros tenemos mucha preocupación por el tema también de prevención del suicidio, porque tenemos perfiles de adolescentes que ya traen niveles de ansiedad y de depresión bien altos por los entornos tan violentos en los que han vivido. Entonces, nosotros como Red de Cohesión pues sí tenemos esa visión de que los adolescentes y jóvenes pues son esta etapa muy vulnerable y que es cuando el crimen aprovecha, ¿no? Por la propia naturaleza de ellos pues es juntarse con sus pares, la etapa evolutiva en donde no tienes desarrollada esta parte de la toma de decisiones. Entonces ahí es donde debemos de poner especial. Pueden caer fácilmente en las redes de la delincuencia. Sí. Hablando acerca de la relación de las adicciones y la salud mental, ¿cómo va la apuesta desde el sector médico, desde el tema de rehabilitación, acompañamiento psicosocial? ¿Cómo lo están generando esa estrategia de atención? De atención a las adicciones, desde la parte penal, hay un programa, de hecho, inclusive en el Tribunal Superior de Justicia, que es el Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Es un programa en el que si el delito tiene correlación directa con el abuso de la sustancia, eres apto para ese programa, para ser beneficiario de algún tratamiento de deshabituación. Nosotros en nuestro programa, de hecho, ahorita que estamos trabajando con personas privadas de la libertad, estamos dando consejerías en adicciones. Entonces, la verdad es que estadísticamente nosotros, hablo por nuestro padrón de beneficiarios, yo creo que aproximadamente un 90% de ellos tiene un consumo severo, mínimo de 2 sustancias. O sea, estamos hablando de marihuana y cristal, marihuana y pastillas. ¿Y el alcohol, que también está presente? No, el alcohol es pues de cajón, casi. Ya nosotros más monitoreamos el tema de las drogas como ya más
pues de más impacto, ¿no? Sí, Pero y sí, este sí. tratamiento de la, sobre todo la salud mental, emocional, preocupa muchísimo. Por ejemplo, cuántas personas jóvenes han tomado la decisión de quitarse la vida, a veces muy pequeñitas, ¿no? Muy Sí, jovencitos. claro, de hecho, pues el problema aquí del consumo de sustancias es que precisamente tu cerebro todavía no está bien desarrollado, Maduro. todavía no está maduro, entonces obviamente influye en la composición de tu cerebro, de los químicos de tu cerebro, de la masa de tu cerebro que te merma la capacidad de tomar buenas decisiones. Entonces vemos pues personas, adolescentes nosotros que tenemos de 15 años que ya tienen 8 años de consumo de adicción al cristal. O el típico de marihuana de no me pasa nada, pero obviamente tú lo ves y tiene secuelas de ese consumo. Entonces, pues es muy lógico que no tiene completamente esa capacidad de discernir pues en su toma de decisiones. Entonces, sí se está ocupando mucho sociedad civil en este tema de las adicciones, pero la verdad es que ha sido el monstruo de las 1000 cabezas. Ya lo creo, pues atiendes una situación y luego surgen muchas más. Ya lo creo, y además por sectores, ¿no? Incluso por regiones. Me parece que la problemática se acentúa, por ejemplo, y ya lo sabemos, pues por el número de población o la diversidad de población en la frontera. Uh-huh. Pero Chihuahua no se queda atrás. Tenemos en la región occidente, Cuauhtémoc tiene sus problemáticas también. Ya muchos sectores también que van migrando, lo que mencionabas hace un momento de las personas de pueblos originarios, personas que van llegando a las zonas urbanas, que se están asentando en espacios irregulares. Todas estas situaciones se conjuntan, ¿no? Para pues profundizar las problemáticas. Claro, de hecho, pues es un tema tan preocupante el tema de las adicciones porque va de manera como transversal. Si bien es diferente la problemática en Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez, por ejemplo, tenemos mucho delito relacionado al propio narcotráfico, o sea, el narcomenudeo, la aportación de armas, el homicidio, pues el típico adolescente sicario, que es un modo de vida allá. Pero aquí, por ejemplo, tenemos mucha problemática de consumo que deriva más bien en temas de violencia familiar. Aquí tenemos mucha violencia familiar, violencia sexual. Entonces así se comporta más o menos la estadística. En zonas serranas hay mucho pues homicidio por los propios usos y costumbres de los pueblos originarios, en donde se les permite a los niños tomar alcohol desde muy temprana edad. Hay un problema muy severo también aquí en Chihuahua de adicciones en los asentamientos urbanos. De pueblos originarios hay un severo problema de adicciones al alcohol y pues ya y luego se suma embarazos en adolescentes también. Sí, es un complejo el problema. Muy. Me llama mucho la atención el nombre que tiene el programa, Por Ti Me Rifo. ¿Cómo surge este programa, Marcela? ¿Cómo se establece y a qué te refiere? Con Por Ti Me Rifo, bueno, este programa nace con el financiamiento de USAID, que pues si bien sabemos ya se retiró del país. Las decisiones de Estados Unidos, desafortunadamente, sí. Sí, la verdad es que sí, porque nos pegó mucho en el tema de los financiamientos precisamente. O sea, este programa se construyó bajo el financiamiento de USAID por sus ejes de seguridad pública que tenía. Entonces se construye y se financia la construcción de este modelo con financiamientos de USAID y pues nace, o sea, la verdad fue un consenso. Yo todavía no estaba ahí laborando con ellos, pero fue lo que conozco es que fue un consenso del equipo de decirle al adolescente, pues por ti me rifo, o sea, yo creo en ti. Yo creo que tienes una oportunidad, que eres una persona con mucho potencial y en realidad eso es. O sea, cuando entran por la puerta los llamamos por su nombre y hola, mira, ¿qué tal? Inclusive con respeto, ¿no? Súper, y no les preguntamos el delito. O sea, a mí me canalizan obviamente por
todos los medios confidenciales, con el tribunal, con todas las autoridades con un sobre cerrado, con muy confidencial el tratamiento de los datos. Yo lo utilizo obviamente para mi estadística, pero en ningún momento pues yo hablo acerca del delito. Nosotros reforzamos mucho nuestro programa con enfoque restaurativo. Reforzamos mucho más bien el tema de habilidades restaurativas, que es estas habilidades de autoconocimiento, de autoestima, de distinguir la violencia, de hacer un análisis de la violencia recibida y la violencia ejercida. Y pues ya una vez que ellos logran detectar cuál es la violencia que ellos ejercieron, pues empezar a trabajar sobre la responsabilidad que tuvieron en este evento y para concluir con un plan de reparación simbólico. Es simbólico porque muchos de los delitos pues no se puede juntar a la víctima con el agresor. Pero otros sí, a lo mejor delitos mínimos como lesiones. Entonces también tenemos esta parte de víctimas y todos nuestros colaboradores están capacitados como facilitadores de procesos restaurativos. Entonces cambia completamente la visión también de la situación o de los hechos que se han cometido para la persona que estuvo involucrada o las personas que estuvieron involucradas. Completamente. O sea, de hecho también extendemos nuestra atención a padres de familia. Y también es parte del proceso de ellos, o sea, de analizar que han vivido en un entorno violento, que utilizan métodos inclusive de crianza violentos, que son violentos a lo mejor no físicamente, pero sí son agresivos dentro de su trato. Entonces, es para ellos, también para los papás, pues una muy buena herramienta, y hay veces que pues se quedan impactados, ¿verdad? O sea, van y dicen, pues es que no sabía, ¿verdad?, que esto era violencia. O sea, tan normalizada la tenemos que tenemos que volver a lo básico y decirles a las personas qué es la violencia. Sí, es fundamental entenderlo porque tienes razón, lo hemos normalizado, nos acostumbramos incluso a hablar de forma violenta y ni siquiera nos enteramos, ¿no? A veces conductas, el lenguaje corporal puede ser agresivo y no nos enteramos y genera conflictos. Entonces, bueno, ya casi se nos va el tiempo, pero nos gustaría conocer un poco dónde podemos acudir a la atención del espacio donde trabajan ustedes, la red de cohesión, sí, claro, el programa. Claro, mira, la atención a jóvenes en contacto con la ley penal, sí, pues nosotros hacemos, o sea, si necesitamos pues esta derivación obviamente de los tribunales, no exclusivamente de TTA, pero puede ser de Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública, de alguna autoridad, pues porque sí son perfiles como muy específicos. Pero te paso el teléfono de la Oficina de Víctimas, ahí nosotros no necesitamos denuncia. Se pueden someter completamente al proceso de manera voluntaria. Tenemos la asesoría jurídica también, tenemos talleres de arte para los niños, generalmente pues son los niños y niñas víctimas los usuarios de este servicio, y ahí se pueden comunicar por vía WhatsApp o llamada sin problema al 614-362-1620. 362-1620 aquí en la ciudad de Chihuahua, para que tengan contacto con ustedes y que puedan recibir asesoría. Quizá alguna madre, padre de familia está en este momento buscando ayuda. Claro. Puede acudir con ustedes. Las personas docentes también. Claro. De hecho, también trabajamos, hay veces que son delitos que no se judicializan, por así decirlo, pero que se dan dentro del propio entorno escolar, que ya escalaron a un nivel de violencia muy extremo, y también podemos atender aquí desde esta parte a la persona que está ejerciendo la violencia. Y en la oficina de víctimas cabe destacar que son oficinas separadas, entonces pues tienen la oportunidad de no cruzarse si no quieren, pero de ser atendidas estas dos partes. Y diferenciado el trato, ¿no? Completamente. También, dependiendo de la situación. Marcela Calleros, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa Con Sentido Humano de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por la invitación, Dinar. Y como le decimos siempre, pues aquí estamos para servirle. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene disponible la página donde usted puede presentar su queja si así lo desea. Si siente que sus derechos han sido vulnerados, puede recurrir a la página www.cdhchihuahua.org.mx. También puede comunicarse al 614
414-201-2990 de la ciudad de Chihuahua. Recuerde que tenemos oficinas también en varios puntos del estado. También puede directamente acudir a estas oficinas. Muchas gracias por su compañía. Ojalá que nos escuche en la próxima emisión aquí en Consentido Humano. Mi nombre es Dinora Gutiérrez. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de esta emisión. Pero la charla con sentido humano seguirá aquí la próxima semana. Esto fue una colaboración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua Y Radio Universidad de la UACH. Hasta pronto. Con sentido humano.